No se oculta, es el conocimiento. Estamos con ustedes en su programa No Negociable, donde lo que no se oculta es el conocimiento y lo que no se negocia es la verdad. Y estamos nuevamente aquí tratando el tema de Susana Villarán, porque la verdad es que el lunes quedó corto y vamos a retomarlo hoy día y pueden hacernos todas sus preguntas, por favor, o comentarios que quieran hacer al 947-246-545 y paso con mi co-conductora y amiga Paolita Martínez para que presente al invitado. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenido una vez más a tu programa No Negociable, tu programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. Recuerden que estamos transmitiendo las 24 horas porque Betel te acompaña. También recordarles a todos nuestros amigos que estamos en todas las plataformas digitales para que los que no puedan, digamos, escuchar por la radio, nos puedan seguir a través de las redes sociales como Facebook, YouTube, y en todas las plataformas, porque Betel está en todo lugar y en todo momento, en las 24 horas del día informando. Como bien señalaba Carmen, el tema del día de hoy es la continuación, la parte 2, el tema sobre Susana Villarán, los cargos y hechos por los que podría ser condenada a 29 años de cárcel. Así es, y yo en verdad espero que si tienen alguna duda de lo que vamos a hablar, porque esto es una continuación, vayan al programa que llevamos el día lunes para que puedan ver la parte previa, ¿no? Y yo, doctor, ya para no quitarle el tiempo que es tan importante y tan valioso para nosotros y para usted, sí quería hacerle unas preguntas respecto a lo que usted mencionó el día lunes. Y me pareció muy importante, ¿no? Porque usted decía que la Fiscalía, en el caso de Susana Villarán, primero, que habían dos carpetas. Y yo he encontrado que el caso de OAS y Odebrecht están en un solo expediente. Son dos carpetas fiscales, pero un solo cuaderno judicial, un solo expediente judicial. No. A ver, OAS es la concesión de Línea María y Odebrecht, Rutas de Lima, sí, es los peajes que administraba EMAPE. Pero, por ejemplo, en el acto de enjuiciamiento, que he tenido, lo he leído detenidamente, aunque tiene 198 páginas, el expediente que el juez de esta etapa intermedia habla es el 36-2017-108-5001 y habla de los dos casos, de Odebrecht y OAS. Sí, los números de los expedientes sí no los recuerdo, o sea, podría pecar de... Pero solo uso un número de expediente, claro, en donde se habla de los dos casos, revocatoria 2013 y reelección 2014, Susana Villarán, caso Odebrecht y OAS. Y menciona y comienza a detallar que es sobre el caso justo que usted ha dicho, del caso de Odebrecht y OAS. Entonces está en un solo expediente, ¿no? Seguramente. En cuadernos distintos, claro. Eran dos carpetas fiscales y los han unido. Lo que pasa que a veces por conveniencia hay la acumulación, claro, como la desacumulación. Y esto se hace normalmente para ver ¿concurso? Cómo... No, para viabilizar más rápido los procesos. Es lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso Copteles. Ahí se ha hecho una mazamorra porque hay 50 y tantos personas investigadas. Justo. Y ahí hay, por lavado, por decir 10. Luego viene organización criminal, otros. Luego incluso el propio Arsenio Oré, que ha gateado su proceso, la investigación, él solo está por obstrucción de la justicia. Termino con esto. O sea, el legislador ha establecido para dinamizar los procesos estas figuras de la acumulación y la desacumulación. ¿Cuándo se da la acumulación? Cuando para evitar sentencias contradictorias, cuando si son los mismos sujetos, los mismos, ¿verdad? Claro. Procesado, acusado, etcétera, y el mismo delito. ¿Cuándo se desacumulan? Cuando te das cuenta que hay distintos hechos, distintas imputaciones, distintos sujetos. Claro. Entonces, ¿y acá? Ahí hay que saber bien en qué momento se acumula y en qué momento se desacumula. Claro, acá estamos en la etapa intermedia ahorita, estamos en la etapa... el acto de ejecución, que es el que ha sido apelado, ¿no? Por sí, Susana el Villarán. acto de enjuiciamiento se llama, claro. Ahora sobre eso, que acaba de mencionar, aprovechando el caso Copteles. A raíz del caso Copteles y de quizá otros casos en los que en la etapa intermedia el juez no hace una evaluación adecuada
de la denuncia fiscal y no le decía al fiscal es correcto, es incorrecto, revisa lo mejor tus imputaciones y todo lo demás, es que sale la ley 32130 que modifica el Código Procesal Penal y lo que hace es que modifica el artículo 385 del Código Procesal Penal y permite que el enjuiciado pueda apelar el auto de enjuiciamiento. Y ahí se abre toda una puerta, A ver, ¿no? Esta modificación, como bien has precisado con la ley Que se hizo por el partido de Pedro Castillo, Claro. A ver, esta modificación. yo estoy de acuerdo. ¿Y por qué? Más bien la ley se quedó corta. Porque eso es garantizar el debido proceso, el principio de la doble instancia. A ver, ¿qué ha pasado? Antes, ¿qué pasaba? Terminaba la preparatoria, se hacía la etapa intermedia, se hacía el control, Así es. se concluía con el control y se emitía un auto de enjuiciamiento, que quiere decir todo está bien, la acusación está bien, está todo ok. Entonces el juez decía de la etapa intermedia, decía que pase a juicio. Así es. Y pasa a juicio significa que va a pasar a juicio oral. Ese auto de enjuiciamiento, donde se individualiza las personas, se precisa la imputación, los hechos, todo está en orden, como un saneamiento, ¿de acuerdo? Eso no era, hasta antes de octubre, no era era inimpugnable, decía el legislador. Ahora, para darle mayor garantía a que vamos a pasar a un juicio de verdad, no a un juicio como, por ejemplo, si hubiera existido Copteles. esta ley, caso Copteles, ese documento llamado acusación, para mí un esperpento, no pasaba. Okay, sí. Justamente porque se hacía el doble control si todo estaba bien para que justifique ir a un juicio Solo para oral. cerrar y pasarle con Ola, que seguro tiene varias preguntas, ¿no le parece a usted que esta ley que modificó y permitió que se apelara, debió haber puesto un plazo? Como por ejemplo en las detenciones preliminares, ¿no? A ver, hay un plazo para apelarlas y en No, el 15 plazo días para si no apelar está, resuelve- lo que pasa que... Hay un plazo para apelar, me refiero, para resolver. No hay un plazo Lo que para pasa es que resolver. ahí entramos en una... A ver, hay los plazos. Lo que pasa es que los plazos son para las partes. Hay plazos en la ley también para los jueces y fiscales, pero no se cumplen en la práctica. ¿Por qué? Por el prurito y el argumento las recargadas labores. Y no cumplen normalmente. Pero han salido las personas a satanizar que por esa ley del Congreso del mes de octubre del año pasado, el caso contra Villarán no avanza. Mentira, porque eso se ha notificado. La ley sale en octubre, me parece, se emite en finales de la primera semana de noviembre, se emite el acto de enjuiciamiento, se notifica a las partes apelaron, mientras que concedan la apelación, nos acabamos noviembre, estamos diciembre. Mientras Claro. que suba y viene febrero vacaciones. De modo que creo que ya se ha visto la causa en estos días, Sí, si mal no se ha recuerdo. visto la causa, así yo creo es. que se va a resolver próximamente y se hace por la salud del proceso. Ya se ha visto la causa. Se hace por la salud del proceso, ahí hay un plazo, 15 días, para resolver. Se hace Y- para evitar en verdad que el juez haga bien no haga mal su labor, porque Claro, el que por debería ejemplo, evaluar hay- bien se hace para es el corregir juez, ¿no? ¿cómo Al se juez. llama? Al juez A intermedio. Zúñiga Urday, por ejemplo. Claro. Zúñiga Urday, caso Copteles, hizo lo que estas barbaridades de observar tantas veces, incluso disponer que se pase a juicio oral un documento que no reunía las condiciones. Pero en este caso está Chávarri, que Chávarri parece que sí Ahora es un buen juez, claro, ¿no? Que es una ahora buena otro juez. evaluación. Entonces, pero además te decía por qué la ley se quedó corto, y creo que ustedes me van a dar la razón. También se debió modificar, y en ese propósito nosotros hemos propuesto con Humberto Abanto unas modificaciones legislativas, a la disposición fiscal de inicio de investigación. Ok. Mire, un fiscal como el suspendido José Domingo Pérez Gómez, porque no lo saludaste, te puede iniciar una investigación, si es posible hasta preliminar o preparatoria. ¿Sabes con qué? Porque a él se le ocurre. Fíjate la arbitrariedad que pueden cometer los fiscales. Y te ponen en un proceso, te someten a una investigación de lavado de activos, porque a él se le ocurrió,
Porque sin la mayor evidencia y el indicio, por lo menos la sospecha simple, objetiva, te inician un proceso de lavado de activos, por ejemplo. Y sabes que la consecuencia para la persona que está sometida a una investigación es matarlo en vida. Como viene sucediendo con la denuncia contra Fuerza Popular y el partido Claro, de Carlos Álvarez. Exacto. ¿Por qué muerto en vida? Ofician a los bancos, no puedes contratar cuando estás con lavado de activos, no puedes, se cierran tus cuentas, ofician al colegio de notarios, no puedes celebrar ni un contrato de alquiler para mudarte de casa, no puedes hacer nada, te limitan tus derechos civiles. ¿Por qué? Porque a un fiscal se le ocurrió iniciarte una investigación por lavado de activos. Pero si esa disposición fuera objeto de apelación, entonces esa orden, disposición que se llama disposición de inicio de investigación, si es recurrible, el fiscal superior podría con mayor objetividad revisar y dice, oye, acá no hay elementos, sospecha mínima que justifique el inicio de investigación, y lo archiva. ¿Te das cuenta lo importante? Eso sería termino con esto, eso sería una interdicción a la arbitrariedad de los fiscales. Porque que esto también es parte del gran poder que se le ha dado al Ministerio Público y específicamente a estos dos personajes, ¿no? Así es. Inclusive este señor ha tenido la desfachatez de ir a los medios de comunicación a hacerse la víctima, ¿no? Ahora por la medida cautelar de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, a decir, no me están dejando ingresar porque yo soy fiscal y no sé qué, y ha salido a declarar, y realmente esto ya, este señor es, no sé si está mal de la cabeza, yo creo, porque no se puede sostener tantas mentiras, son demasiadas, y entonces yo creo que ya su poder se le está acabando y ya no saben qué más hacer. Pero definitivamente la propuesta que usted comenta, doctor, sobre el tema de poder impugnar esta disposición fiscal de inicio es importante, porque hemos visto... Comenta la congresista Muñante, o sea, podría ser una propuesta legislativa que es interesante, porque si no estamos sometidos y al libre albedrío de fiscales arbitrarios. Aunque la fiscal de la Nación pues se somete a lo que dicen estos dos actores, ¿no? Así Totalmente. es. Entonces es una buena propuesta. A veces, ¿sabes qué? En la experiencia profesional yo he visto allanamientos, por ejemplo, donde tratan correctamente a las personas que son sometidas a procesos de allanamiento, con mucho respeto, sí señor, no se preocupe, lo vamos a esperar, cámbiese. O sea, a veces no es la norma, no es la norma el defecto, es las personas que ejecutan la norma, ¿me entiende? Eso hay que tener en cuenta. Lo que pasa es que el poder que se le da a un fiscal, a un policía, a un juez, siempre para empezar, tiene que tener una paz emocional, los jueces, las autoridades, para que ese poder que se le ha delegado, que es transitorio, lo ejerzan con moderación, con ponderación, razonabilidad, cosa que en los personajes estos mediáticos, y al que haces referencia tú, es pedir peras al olmo. Pues ese señor está desquiciado, ese señor debe tener problemas mentales, psicológicos, porque su accionar no es de una persona medianamente normal. Debe tener problemas estructurales en su vida, habría que ver a qué responde, ¿no? Y además se conduce como muy buen gatillero de todo el poder y el poder caviar, ¿no? Doctor, quería hacer una consulta respecto al tema sobre el acuerdo de colaboración. ¿Existe la posibilidad que si, digamos, del análisis que se pueda realizar del acuerdo de colaboración, o tal vez de otra nueva prueba, que sí se pueda considerar dentro del proceso, existe la posibilidad que esta, digamos, aceptación de la culpa de la señora Susana, así como ella lo hizo en el medio de comunicación, pero no ha sido valorado dentro del proceso, existe la posibilidad en esta etapa que se puede incluir la aceptación, la culpabilidad de la señora? Sí, claro, a ver. Si es que se encuentra una nueva evidencia, sale un nuevo audio, sale algo. A ver, en la carpeta de colaboración eficaz suscrito con Odebrecht el 2019, homologado por la jueza el 2019, cosas importantes que rescatar, por ejemplo, que ahí Barata Simoe ha declarado que ha pagado coima Villarán.
Eso se extrae y se traslada a la prueba. Eso se llama prueba trasladada, ¿de acuerdo? O sea, no hay ningún problema que luego la señora pretenda negar. Ojo, no hay que esperar como el señor Vizcarra, que él estamos viendo el juicio oral, que él dice, no hay prueba donde se ve a mí recibiendo el dinero. Un momentito. No solamente con esa prueba, que sería la prueba capital, se puede condenar a una persona, sino a una persona se prueba por la suma de la prueba indiciaria que constituyen una unidad probatoria, ¿no? Entonces, por ese lado, tranquilidad que si se hace una buena investigación y el juicio oral contra esta persona, Villarán va a lograr ser condenada porque efectivamente las pruebas, las evidencias son objetivas y hay abundante medio probatorio sobre el ¿Existe la particular. posibilidad que la declaración, pese a lo que ha comentado el señor Vela, se pueda incluir? Sí, claro, se puede incluir, por supuesto, pero claro, ahí tenemos un grave problema. Quien persigue el delito es el fiscal. Y es el fiscal el responsable como titular de la acción de aportarle la prueba al juez para romper el principio de la presunción de inocencia. Y ya hemos visto, la semana pasada lo comenté acá, que Vela Barba salió a un medio de comunicación a decir que por si acaso esa declaración no es vinculante porque es en un medio de comunicación y que no es en la carpeta, ¿no? ¿Acaso no es la etapa intermedia en el proceso penal, la etapa en donde el juez en intermedio evalúa lo que le presenta el fiscal y se lo regresa? Porque en este caso Chávarri se ha demorado 2 años en sacar este auto ejecutorio, ¿no? Entonces, él parece ser un juez que sí evalúa bastante el tema y se ha demorado regular para evaluarlo, y yo veo un auto ejecutorio súper sustentado. E incluso, para poner en contexto a nuestros oyentes y a los que nos siguen en redes, por lo que se le acusa, y usted lo mencionó la vez pasada, es por colusión agravada, y es cuando el... Ilícita para delinquir, sí. Es que ese es el tema. Yo he visto en el acto ejecutorio que no dice asociación ilícita. El acto ejecutorio dice, doctor, expresamente en la página 56, dice, se le está denunciando por organización criminal. Entonces, dice organización criminal, no asociación ilícita. Con lo qué bueno, sí, porque empezó como asociación. Me imagino. Si ha habido una variación, está bien. Es lo Sí. que nosotros nos quejábamos, que en todos los demás casos de Odebrecht, de Lavajato, todos eran OC, pero en ellos no era OC. Por eso sino... es que mi primera impresión del auto de enjuiciamiento, que usted sabe que tiene 198 páginas, es que aquí se ha demorado el doctor Chávarri 2 años en evaluar lo que le ha presentado el fiscal, porque ha hecho una evaluación y fue profunda de lo que le ha presentado el fiscal. Igual no justifica que se demore tanto, pero sí le ha cambiado un poco la plana. El tipo. Le ha cambiado el tipo, porque sí están poniendo organización criminal, no asociación. Y con eso se va al 15 a 20 años, o sea, ya como organización criminal. Habría que ver, de la repente pena más alta. hasta por ese extremo probablemente obedezca la apelación, ¿ah? Puede ser, pero no es Susana Villarán la que ha apelado, son los otros. Porque, Sí, a habría ver, que le analizar. listo las personas que están denunciadas según el auto de ejecución. José Miguel Castro Gutiérrez, Domingo Arzubiale Elorrieta, Gabriel Prado Ramos, Marco Hugo del Mastro, Cecilia Margarita Lévano, Guillermo Adolfo Loli. Usted justo había dicho la semana pasada que solo habían denunciado a 2 personas para solo encajar en asociación, porque para hacer organización tienen que ser Tiene que 3 o haber más más. de 3, claro. En cambio ahora son 7, ¿no? Pero ahí hay graves omisiones. No está Marisa Glave, no está la señorita Marité, ¿recuerdas? Muy activista, Sí. la otra señora Wilka, ¿no? Sí. Tampoco está. La señora, Así es. la señora que manejó la campaña, Anel Townsend, Sí. ¿recuerdas? Sí. Entonces hay muchos, señor Agustito Rey, ¿recuerdas? Entonces Lo conozco, hay muchos lo conozco. muchos ausentes, Justo sobre ese tema, doctor, yo para poner en contexto un poco a los oyentes que quizá no conocen derecho penal, ¿cuál era la preocupación que teníamos con que sea asociación para delinquir o organización, ¿no? Es que el artículo 384 del Código Penal dice que la colusión agravada, el funcionario o servidor público que interviniendo directo o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de las modalidades de adquisición y contrataciones de bienes públicos, de obras públicas o concesiones,
cuando concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad o organismo, según la ley, será reprimido con no menos de 3 años ni mayor a 6 años. ¿No? O sea, no es mucho. Pero si es que esto lo hace en una organización, cuando lo hace como una organización criminal, cuando se califica como organización criminal, para lo cual tiene que haber 3 o más coludidos, o sea, los años están en el rango de 15 a 20 años de prisión. Incluso la inhabilitación para volver a presentarse a cargo de funcionario acá ya sería perpetua. O sea, es otra cosa, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que en el autoenjuiciamiento, el juez Chávarri como que sí le ha enmendado la plana un poco a los fiscales que han querido hacer una cosa más suave de lo que en verdad es, y por eso se habrá demorado 2 años. Y por eso yo lo que sí creo, doctor, discúlpeme que no coincida con usted, es que no podemos poner en cada etapa apelaciones porque se alarga el proceso. Por ejemplo, en lo que usted dice al inicio, el fiscal no lo saludas y te inicia un proceso. ¿Y dónde está el derecho? ¿Dónde está la debida motivación? Que es un principio de cualquier proceso, más incluso en un procedimiento sancionador administrativo, en lo más bajo. Pero es que justamente, ¿dónde está? Justamente en salvaguarda de ese principio de la debida motivación es que se permiten las apelaciones. Porque tú consideras, lees un autoenjuiciamiento que no está debidamente motivado, lo prudente es que, oye, apelo para que sea el superior y diga, y es que son en todo plazos caso, cortos, ¿no? no avanzar, para no avanzar y perder el tiempo, porque luego termina juicio oral, todo fofo, todo endeble, construido sobre un fango, ¿y qué tenemos al final? Pérdida de tiempo, horas hombre, energía, y se cae todo, retrotraemos. Por eso, mejor si le premunimos de todas las garantías, para que la cosa vaya avanzando bastante bien hecha, vamos a tener, perdamos un poquito más de horas, pero al final vamos a tener una buena sentencia. Miren el caso Cócteles, es el espejo donde siempre hay que mirar. En el caso Cócteles yo creo que hay más la falla de que el fiscal haya ido y venido 20 veces, porque así fue, es una mala evaluación del fiscal encargado de la etapa intermedia. ¿No le parece? No, o sea, el juez encargado de la etapa intermedia acá hay dos responsables. Tiene que enmendarle acá hay la dos plana al responsables. Desde José Domingo Pérez y Zúñiga Urday. O sea, Zúñiga Urday, a ver, yo le decía ayer en una entrevista, esta era la obra cumbre de José Domingo Pérez, ¿de acuerdo? A dedicación exclusiva a ese caso, ¿no? Okay. Y a eso se ha dedicado y tiene todo un pool y gana un plus y todo. Es como un examen, como a pasar el ciclo en la universidad de un estudiante. Jalas un ciclo, o sea, jalas un curso, te permiten un segundo. Jalas el tercero, triqueas y te botan de la universidad. Depende de cuál universidad. Preparar una acusación es más o menos, si lo queremos comparar, como hacer un ciclo y dar un buen examen al final del ciclo para aprobar. Preparar una acusación no es una cosa menor, porque tú estás acusando a alguien, imputándole una conducta y pidiendo condena acusas para romper el principio de la presunción y que le imponga una condena, que después de la vida, la libertad es lo más importante. Entonces, tú te has tenido, todos los fiscales tienen que esmerarse, más él, porque era un caso, como se dice, emblemático, donde todos los reflectores estaban ahí. Entonces, el sentido común, ¿qué dice, chicas? Dice, oiga, me voy a esmerar en este caso, porque este caso va a ser observado por todos. Además hay varios abogados al otro lado y cada uno va a hacer su trabajo, va a escudriñar desde la primera letra hasta la última, ¿verdad? Nunca de eso hizo nada este señor, por eso es que el juez, concluyo, una vez en el código, como ustedes sabrán, doctoras, no está establecido que te observe 19 veces. 19 porque ha dicho el tribunal, porque en la realidad son 22. Pero vamos a sacarnos con 19. Si a la primera me traen el documento, pongo a considerar las partes, observan y veo que son, y fíjate, ¿qué tipo de omisiones y defectos habrá tenido este documento? Que Zúñiga Urday, siendo Pinky de Pérez, le ha dado la razón a los abogados. O sea, contra su dolor del corazón, él ha aceptado una. Prepara nuevamente, corrige, le vuelve a traer, vuelve a poner a consideración, le vuelven a observar,
Oiga, 19 veces, eso es una ofensa al sentido común. Doctor, eso es lo que viene sucediendo en el Ministerio Público, por ejemplo, en el caso de tema de violencia, de lesiones o del tipo supuesto penal feminicidio. Ha habido varios casos que el Poder Judicial ha retrotraído el proceso porque el fiscal ha tratado de forzar y encajar la figura en un tipo de feminicidio cuando no fue así. Y entonces, lamentablemente, todos se van contra el Poder Judicial y dicen, no sentenció a favor. ¿Por qué? Porque estaba mal la acusación, porque lamentablemente la disposición fiscal de inicio de investigación trató de forzar tanto, de decir, este es el tipo penal, esto es la conducta ¿no? típica, la que se tiene que perseguir, pero no encajaba. Entonces, así como viene sucediendo en estos casos de familia, verlo en los casos de violencia contra la mujer, que no estamos negando que no existen, que sí, lamentablemente existen, pero en este caso, por ejemplo, que usted comenta del caso Cóctel, hemos visto cómo Pérez ha forzado la figura cuando no encajaba el tipo penal y era una falta administrativa. Entonces, es evidente, y yo de verdad no sé cómo los alumnos pueden matricularse, no sé cómo puede ser el docente catedrático, porque es algo evidente, no sabemos por qué la Fiscalía de inicio propio, de oficio, pueden investigarlo a él por tantas cosas que ha hecho, irregularidades que ya salieron fuera de su función. Dos cosas sobre lo que... Están contratando, sí. ¿no? Ese es el tema. Yo voy a decir una cosa que va a sonar muy duro. Y hay que aceptarlo, es nuestra realidad. Lamentablemente en el Perú, jueces y fiscales son en su gran mayoría, los últimos alumnos de las clases de derecho de las facultades privadas y públicas. Tal cual. ¿Y por qué? Ese es el problema de nuestro decadente sistema de justicia. No van los mejores a ser jueces y fiscales, van los peores. Y muy poquito, será el 5%, me quedo corto, bueno, que al 10%, que van por vocación. Los demás van porque quieren solucionarse el fin de mes. Entonces se aprenden de paporreta estos balotarios que hay, porque postulan 1, 2, 3, 4, 5 veces, hasta la chunta. Y se presentan, y hasta son jueces y fiscales. Anda, fíjate su redacción. Es para llorar. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el problema de nuestro sistema de justicia. A lo que tú decías, voy a agregarle dos cosas más adicionalmente. En el caso de Cócteles, y en el caso de la conducta que se incrimina a Keiko y compañía, no es pues lavado de activos, porque el lavado de activos es una figura que un dinero negro, ¿no? El sujeto A es el que genera el dinero negro, lo recibe, se lo da al sujeto B, él lo lava, lo ingresa al sistema bancario, una vez que ha blanqueado la plata, le regresa el dinero al sujeto A. Lavado, o sea, metes el dinero, lo lavas y te retorna. En el caso de aportes, a ver, no solamente Keiko, todos los otros partidos han recibido dinero de personas por encima del monto permitido. Algunos dicen, yo te doy, pero que no salga mi nombre. Entonces recibían dinero en efectivo, ¿verdad? ¿Y qué hacían? Luego buscaban a los simpatizantes y les daban para que lo ingresen al banco. Eso se llama el pitufeo. Esa conducta puede ser falta administrativa ante OMPE o puede ser de repente hasta delito tributario, pero no es lavado. No era lavado, se le dijo a Pérez que no era lavado, insistió. Tanto es así que, lo que tú dices y coincido, que el 27 de agosto del 2019, el Congreso de la República, casi un mes antes que se produzca el cierre por parte de Vizcarra, sacó una ley que se llama Ley de Financiamiento Prohibido a los Partidos Políticos. O sea, a esa figura, a esa conducta de dar dinero por encima del tope, no, en efectivo o lo que sea, utilizado a terceros, es delito, pero a partir de agosto del 2019. Antes no. Y el caso Cócteles se investiga campaña 2011. ¿Dónde va a haber delito? No hay delito. Se ha querido forzar la figura de como cajón desastre, como decimos los abogados, para meter esa conducta, forzarla y meterla en el tipo penal de lavado. Que no configura por los elementos constitutivos que ya hemos comentado
Y además porque luego salió una ley que efectivamente tipifica esa conducta con un tipo especial. Por ahí he escuchado, doctor, que en verdad los fiscales, yo estoy de acuerdo con usted en que en verdad sí, quizás son los últimos en su carrera y yo creo que eso se debe a los sueldos, ¿no? O sea, quizás no están bien pagados. A ver. En verdad, generalmente quizás los primeros de las promociones y las mejores universidades se van a los estudios de abogados grandes para empezar. Si no entran a los estudios de abogados grandes, van a otros estudios medianos, de allá van yendo a empresas, etcétera. Pero ahí hay un problema entonces que hay que arreglar, ¿no? Para que vengan fiscales y jueces de calidad, así como en el salud hay médicos ahorita de las peores universidades, ¿no? Pero una cosa que sí quería preguntarle es, en un caso de justo de lo que hablaba Paola, me hizo pensar en el caso de Lorena Álvarez, que no es amiga nuestra, no la conocemos. La periodista, creo, sí, ¿no? que su caso de violencia lo llevó ella siendo periodista y cerraron el caso porque prescribió. Justo ya en el camino pasó el plazo, demostrado que él la había golpeado, demostrado y todo con audios, con todas las pruebas, pero él apeló, se fue del país y resulta que dijo el fiscal, ya no, ni siquiera la parte pidió la prescripción, la defensa, sino el fiscal dijo, ya prescribió. Entonces, lo que ella dijo es, muchas veces los fiscales de un delito pequeño hacen una cosa mayor por el plazo, porque usted sabe que el plazo de prescripción está en función al plazo de la pena, ¿no? Entonces, la pregunta sería la misma en este caso, ¿no? Acá no están haciendo la larga, porque ya van más de 10 años, creo que 13, desde que Susana cometió, si se calcula desde el 2011, 2012. 2013 recibe la plata. Bueno, desde el 2013, ok, pero las negociaciones... Llevamos 12 años, ¿no? Son 20, son 15 a 20, o sea, la pena es de 15 a 20. Si se considera que 15 años se prescribe, faltan 3 años para que ya prescriba. No, porque será eso? se añade la mitad y como es funcionario público... Se añade la mitad, por el artículo que es el ordinario, final exacto. Que pusieron que se añadía la mitad, ¿no? Exacto. Escúcheme, lo que pasa es que acá hay un tema, ¿no? Sobre lo que comentas son temas interesantes, ¿no? Hablábamos los alumnos, hablabas de los sueldos. A ver, los sueldos de los jueces y los fiscales no es un sueldo despreciable para la media nacional. Un fiscal, José Domingo Pérez, está ganando en promedio 15.000, 16.000 soles, más un bono de 2.800, 3.000, 18.000 soles mensuales. Para empezar, si vas a ser juez, no te vas a volver rico. Tienes que saber que no te vas a volver rico porque tiene limitaciones. Ese es tu único ingreso y tu dedicación es exclusividad, salvo la cátedra universitaria por un máximo de 8 horas, ¿de acuerdo? En la calle no vas a encontrar esos sueldos. Encuentras por mucho más, pero muy poquito, ¿de acuerdo? Entonces, pero también hay que ser acá precisos. Así como yo te pago, te tengo que exigir productividad. Y la productividad justamente se da en cuántos casos estás resolviendo, pero adecuadamente. Si nosotros podemos analizar la conducta del señor Domingo Pérez, es un señor incompetente, no tiene las calidades ni las cualidades para conocimiento, me refiero, para ser fiscal, y además no está bien de la cabeza, ¿no? Él debe tener problemas mentales. Entonces, eso por un lado, el sueldo no es despreciable y además también hay que exigirle eficiencia. Y que no ocurran casos como lo que me estás contando, lamentablemente que ha prescrito, y a veces la prescripción es por dos cosas, habría que ver en qué caso, o porque la parte ha sido muy beligerante, porque ha puesto recursos, quejas, etcétera, pero a ese litigante de mala fe, un buen juez, un buen fiscal, no se deja amilanar y es más preciso en la tramitación. Debería corregirse la ley orgánica, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, que si un caso a un fiscal se le prescribe, eso debe ser un demérito. Debería ser considerado como un demérito para los ascensos. Mira, 2 casos al año, o 3 casos al año de prescripción debería ser destituido. Si no tomamos medida de esa manera, debe considerarse como falta gravísima y que debe conllevar a la destitución. Porque no podemos ahora, pero también hay que ver el otro lado. El Tribunal Constitucional en esta sentencia, ustedes recordarán que además fue presidente vinculante, Walter Chacón,
estableció el plazo razonable en una investigación. Y ahí analiza el tribunal, porque Walter Chacón lleva 10 años y no tenía condena. ¿Qué hizo el tribunal? Fundaba la demanda y le dijo: señores jueces, la doctora Villa Mondía estaba ahí, y la doctora Inés Tello también, Ñeco. Les doy 3 meses para que se pronuncien sobre el señor Walter Chacón. Si en 3 meses ustedes no emiten sentencia en el sentido que ustedes consideran, lo excluyo del proceso penal, lo extraigo. Pasó los 3 meses, no le dieron condena. Walter Chacón fue excluido. Y el razonamiento del tribunal me parece brillante. El Estado tiene la obligación a través de los fiscales perseguir el delito, sí, pero dentro de un plazo razonable. Y no es posible que tenga 10 años una persona que lo tenga como un pollo a la brasa y no le digas que si es culpable o inocente. Se afectó el derecho al debido proceso y a los derechos humanos. Porque estar sometido, concluyo, a un proceso es todo un estado de aflicción, no solamente de padecimiento para el procesado, para el entorno familiar. Doctor, ¿nos podemos ir a una breve pausa Claro. y regresamos con el tema económico? Claro que sí. Nos vamos a una pausa. Estamos presentando el programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta No negociable. el programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta No negociable. el programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta No negociable. el programa donde lo que no Bueno, estamos Regresamos. de vuelta. Estamos sincronizadas. Estamos de vuelta aquí con el doctor y ahora queremos preguntarle rápidamente qué ocasión o qué consecuencias económicas usted ve que va a tener esta demora en el proceso Susana Villarán. Bueno, dije la semana pasada, ¿no?, que si se hubiera incluido Rutas de Lima en el acuerdo de colaboración, hoy por hoy se habrían anulado las concesiones y hoy por hoy la municipalidad hubiera recobrado esos peajes y estaría de repente licitándolos a otros y a precios más justos, porque toda la licitación ha sido: me das plata bajo la mesa, me das coima y te doy condiciones ventajosas para ti, que ganes mucho dinero y perjudiques a la municipalidad y por lo tanto a los peruanos. Así es. Justamente lo que habíamos hablado el día lunes era el tema que necesitaba el CIADI, el Tribunal de CIADI, tener necesariamente la sentencia final en este proceso para que finalmente ellos resuelvan, ¿no? Y digan, ok, está bien, esto es producto de un acto de corrupción. Existen antecedentes en el CIADI que lamentablemente el caso pueda demorarse 1 año más, 2 años más, que por lo menos considere hasta el avance donde llegó el proceso para tomar una decisión. A ver, lo que pasa que como son tribunales privados, entonces lo que ellos, y en el propio laudo 1, perdón, sí, laudo 1, laudo 2, incluso en la medida cautelar del laudo 3, los árbitros que votan en mayoría
Dicen, si bien es cierto, existen evidencias de que en la concesión tal habría mediado actos de corrupción, y cita, por ejemplo, a la declaración de Budián, de José Miguel Castro, de Domingo Ursubial, los cita, los escribe, si bien hay esta evidencia, pero no hay sentencias. Entonces, por eso el lunes yo decía, si los fiscales Vela y el señor Pérez hubieran dicho delincuente Odebrecht, tú me estás contando 4 casos, estás reconociendo culpabilidad, pero me estás contando 2 hechos más, que es Rutas de Lima y gasoducto. Lo hubieran incluido en ese acuerdo de colaboración, entonces ese acuerdo se hubiera cerrado por 6 temas. Y por lo tanto, como ese acuerdo hay reconocimiento de culpabilidad del delincuente que pagó, y eso luego se ha homologado, ahí está la sentencia. Se caía todo el acuerdo todo el arbitraje que ya habían iniciado el trámite de arbitraje del arbitraje 1, porque eso empieza en el 2018, se formaliza en el 2019, antes del acuerdo, en enero, se quedaban sin argumentos Odebrecht. Por eso es que no lo han incluido, y es por eso mi razonamiento, mi reflexión. Hay que ser tontos. Si te está diciendo cómo ha coimeado a la revocatoria, con la llamada, dónde se han reunido, te está contando, está escrito, y tú, fiscal sabueso, perseguidor del delito, ¿por qué no lo pusiste? Esa omisión es gratis, esa omisión ha sido involuntaria, y eso que responde el público. Yo presuntamente creo que no ha sido gratis. Ha habido dinero. Así es. Y mi reflexión, que lo vengo diciendo ya hace 2 años, si Odebrecht ha comprado, ha coimeado a presidentes, a ministros, a congresistas, a gobernadores, a alcaldes, ¿no crees que le era más fácil coimear a 2 fiscales de segunda categoría? Claro, sí, para el tema del acuerdo de colaboración, qué increíble, ¿no? Pero sí debería, quizá, me gustaría precisar, doctor, que ya hemos visto en otro caso ese tema del CIADI, por el caso de Brookfield, que ahora tenemos en proceso. Yo creo que usted, no sé si defiende a la Municipalidad de Lima en este momento, sí. Pero en ese programa nosotros dijimos... No estoy defendiendo. No, en la parte CIADI. En la parte CIADI está defendiendo el estudio de, ¿cómo se llama? Donde está el abogado Martín de Luca. Ah, ok. Justo nosotros comentábamos, o yo comentaba, porque había analizado los 2 laudos de... los 2 laudos el laudo 1 y 2, claro. El laudo 1 y 2. Y en verdad, en otros arbitrajes IADI, caso Guinea y otros casos, porque hay miles de arbitrajes IADI laudos, sí se aplica el tema de la evaluación de si ha habido un delito de por medio para negarle la razón al inversionista. CIADI no es que necesariamente espera que haya una sentencia para recién darte la razón, porque hay un principio ya de derecho internacional arbitral que es el clean hands, ¿no? O sea, tienen que los inversionistas ir con manos limpias por el equity para poder resolver. Entonces, ¿qué es lo que hace en el CIADI en todo este laudo gigante de los 2 laudos? Lo que le dice es, tu Municipalidad de Lima me has demostrado que Odebrecht es un corrupto. Eso me queda claro. Pero no has hecho el vínculo, ¿no?, entre la corrupción de Odebrecht y justo este contrato. Como no has hecho el vínculo, yo no sé si su corrupción puede haber corrompido 9 temas, pero justo este uno no hay el vínculo. Como no hay el nexo para decir que ese contrato sí fue objeto de corrupción, yo no puedo, pues, fallar en contra del inversor, porque tienes que demostrar el nexo. O sea, aunque no hay una sentencia, si la defensa hubiera sido buena, porque no fue buena. Ahí va. No fue buena. ¿Y sabe por qué no fue buena, no? ¿Por qué? A ver, cuénteme por qué, eso es lo que quiero saber. Porque Jorge Muñoz era el alcalde de Lima. Ah. Es ahí el detalle. ¿Y aquí el contrató arbitraje Jorge Muñoz? 1 y el arbitraje 2 se da en el periodo de Jorge Muñoz. Y el procurador, ¿no lo vio? Y el procurador que contrataron, claro, hay discúlpame, como se dice, una echada del Estado, de la municipalidad. Pero esta vez no va a pasar, por eso ¿no? Es lo que pasó eso, ¿me entiendes? Entonces, doctor, y ahora cuando se ha alegado eso con la llegada de Rafael López Aliaga, ellos han dicho, no está en la pretensión. ¿Me entiendes? Sí. Algo más te voy a decir. Cuando el alcalde, ya para terminar, cuando el alcalde de Puente Piedra, con un señor Pairasamán, interponen un habeas corpus para levantar el peaje de Lima Norte, sí, y presentó su demanda, ¿quién era el demandado?
Rutas de Lima y la Municipalidad de Lima. ¿Sabes qué hizo Jorge Muñoz? Dijo, no se allanó, perdón, corrijo. Hizo una defensa frontal, dijo, no es posible, esa demanda debe declararse infundada porque el contrato tiene cláusula arbitral, que no tiene nada que ver la cláusula arbitral improcedencia. cuando estamos hablando de defensa de derechos fundamentales y no hay sometimiento. Ah, no sabía eso. Entonces, ¿qué cosa dice? Entonces, ese expediente, primera instancia improcedente, segunda instancia confirma y se fue al Tribunal Constitucional. Cuando a mí Rafael López Aliaga me encarga, llegando esto el 2023, comienzo a revisar y interpusimos con otras organizaciones sociales de Lima Norte acciones, de pronto hay gente buena del Tribunal Constitucional, me llamaron y me dijeron, toma, acá hay un proceso de habeas corpus que está durmiendo. Demandante, Municipalidad de Puente Piedra, demandado el señor Pairasamán. Este es el número de expediente y nadie lo mueve, porque ya el alcalde de Puente Piedra había dejado de ser autoridad. ¿Y qué hice yo? Me junté con Rafael y le llevé el documento, estrategia. La municipalidad presentó un documento y se allanó a la demanda. Porque eso es lo que sale. Se allanó la demanda, pero además convocamos al defensor del pueblo. Mediante un informe maravilloso que había preparado, se presenta como amigo de la justicia. Y entre el defensor del pueblo, el alcalde y el procurador nuevo, se allanaron. Ellos como demandado y el defensor como amigo. Y empujamos el coche y pedimos que se señalara audiencia. Se señaló audiencia el 2023, en septiembre me parece, se escuchó el informe oral, estaba pendiente para sentencia y de ahí nombran a Pedro Hernández en diciembre de 2023 y se volvió a reprogramar para que se escuche el informe oral para enero. En enero se llevó a cabo el informe oral y la sentencia sale a finales de febrero, fundada la demanda, firmada por los 7 magistrados. ¿Qué tal? Esa es la historia de cómo se levanta Pedro Lima. Detrás de. Gracias por confirmarnos, muchas gracias, doctor, de que fue una mala defensa, que era lo que intuíamos. Así es. No, te voy a pasar el documento donde él dice, esta demanda debe quedarse improcedente. Y las demandas de allá, él decía, claro, esto es arbitraje, no. Además, analice este tema. ¿Y del CIADI? En el CIADI, ¿qué cosa decían los árbitros? Los árbitros era, ¿cuál es la pretensión? Sí. La pretensión era los actos vandálicos. O sea, tú sabes que en un proceso tienes que pronunciarse sobre la pretensión. Es lo más y importante. no era objeto de la pretensión. No reconvino la Municipalidad de Lima con Jorge Muñoz, no reconvino. Mientras que cuando llega Rafael, por recomendación mía, y nos reunimos todos los abogados, ahí se hizo la reconvención por la nulidad. En los dos anteriores no había reconvención, sino había echada por parte del alcalde. De lo que nos venimos a enterar, señor doctor, con usted. Doctor Wilber Medina, que le dejamos libre, doctor. Usted es libre de poder retirar. Muchas gracias más bien, doctor. Gracias, doctor. Y lo comprometemos para doctor. otro programa cuando usted tenga más agenda. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Y vamos con la nota, ¿no? Ahora sí, tenemos nuestra nota preparada por nuestra producción, por favor. Yo lo sabía. Esta nueva forma de hacer política. Susana María del Carmen Villarán de la Puente confesó así de claro a nivel nacional el dinero que recibió de las transnacionales y la forma en la que se aplicó a sus campañas. Porque se van a fijar en las obras. ¿No se va a la reelección? No, yo no voy a ir a ninguna reelección en este momento. Estoy trabajando, señores. Soy alcaldesa de Lima en funciones. Y luego terminó postulando en la contienda siguiente. La exalcaldesa de Lima entre 2011 y 2014 viene estando a la expectativa en la actualidad por recibir una condena de hasta 29 años de prisión, pues la Corte Superior de Justicia señala que Villarán está acusada de recibir financiamiento ilegal de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para sus campañas políticas de 2013 y 2014. La Fiscalía ha formulado cargos por organización criminal, lavado de activos y otros delitos en relación a estos presuntos actos de corrupción. Vamos a tener que
reprogramar para el día jueves 3 de abril a las 9 de la mañana. Pero mientras las audiencias para dictar resolución contra Villarán siguen postergándose fecha tras fecha, es importante repasar las situaciones que condujeron a la ex burgomaestre a esta situación. Hemos visto todos los peruanos su condición humana que tenían. No estaba en la función pública para servir al país, sino para servirse y servir a los que la adulaban, ¿no? La unión es la fuerza que nos mueve, es la fuerza que nos permite seguir. Al parecer, lo que la habría movido son los poco más de 11 millones de dólares que la exalcaldesa de Lima habría recibido como aportes ilícitos, donde parte de ese dinero habría sido destinado para la campaña del no a la revocatoria. Un campañón del cual estuvo rodeada de los personajes más populares de aquel momento. Porque cuando la fuerza de uno se une con el coraje de otro, de 2, de 100, de millones de personas, ese sentimiento de unión se vuelve tan grande que ya no tiene límites. Seguimos en movimiento porque estamos unidos. Bien unidos, sí, pero por el billetazo que habrían recibido para sostener aquella campaña que fue promovida por una notoria inacción en Lima metropolitana. ¿Será por eso que los llaman caviares? Porque salen con un discurso de protesta contra la corrupción, pero a la vez son parte de la misma. Que no lo hicieron por convicción, sino lo hicieron porque les pagaron un estipendio, o sea, cobraron un estipendio. Y yo creo que la noble función del periodismo, de los artistas, no puede ser contaminada con un activismo político. Según la tesis de la Fiscalía, todo habría sido financiado con aportes de Odebrecht y OAS, pues argumenta que estas donaciones tuvieron un objetivo: favorecer a las empresas en proyectos de infraestructura pública en la ciudad. Por lo que queda una pregunta por responder. ¿Cuándo estaría Susana Villarán tras las rejas? Como hemos visto en la nota y como hemos conversado con el doctor Wilber Medina, tengo yo dos preocupaciones, Carmen. La primera de ellas es de que efectivamente se venza el plazo y estemos ante una posible prescripción, que sería terrible, ya que de acuerdo a lo que nos comenta el doctor Wilmer Medina, es que específicamente para el tema de Odebrecht, para el tema de determinar que efectivamente estos contratos surgieron producto de la corrupción, necesitan la sentencia. Pero si este caso, a pesar de las apelaciones, la demora debido a esta ley 32130, no sabemos cuándo lo van a resolver. ¿Tú qué crees, Carmen? ¿Crees que realmente estemos llegando? Porque estamos aproximadamente a 2-3 años de que esto posiblemente prescriba. Prescribe y simplemente vamos a ver a Susana Villarán en su piscina, nadando, paseándose, feliz de la vida, pese que esta señora ha reconocido que ha recibido dinero, que la revocatoria fue producto, la campaña no a la revocatoria fue producto de haber recibido millones y millones de soles. Sí, mira, justo sobre el plazo de prescripción, el doctor me hizo recordar, porque, ojo, somos abogadas, pero de derecho penal no somos especialistas, pero el artículo 80 del Código Procesal Penal dice, que habla sobre prescripción, que en casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por el plazo de prescripción se duplica. O sea, el plazo de prescripción siempre es el plazo de la pena que te deben poner. Si es 6 años, la pena mínima es el plazo de prescripción. En este caso son 15 años, entonces la preocupación de Paul es totalmente válida porque son 15 a 20. Si se toma en cuenta 15, faltan 3 para que prescriba. Pero con este parrafito, pero que ha sido agregado después al Código Procesal Penal original, se duplica, quiere decir que ya tendríamos 30 y con eso tenemos para rato. Pero más allá de la prescripción, lo importante y lo más peligroso es lo que tú le dijiste en ese momento al doctor, es el tema económico ante el CIADI, porque no tenemos una sentencia. Y claro, podríamos usar un montón de elementos de juicio, tener una mejor defensa esta vez contra Brookfield para poder ganar el tema y sustentar. Pero necesitamos que cierren este caso.
es lo mejor, el CIADI ahí ya no tendría nada que decir, no habría nada que discutir, y con eso ya no perdemos todo el dinero por el que nos va a demandar Brookfield, ¿no? Como comentabas hace un momento, tal vez generar ese nexo causal sobre este tema y que, digamos, en la defensa vinculen directamente la responsabilidad respecto de este contrato. Yo creo de que no podemos esperanzarnos cómo va el proceso, cómo va el Ministerio Público, cómo van estos fiscales, no vamos a tener una respuesta favorable de ellos. Yo creo que por lo menos parte de la defensa de la municipalidad va a tener que hacer el nexo causal de este acto de corrupción. Creo que es lo que queda, ¿no? Sí. Bueno, amigos, ya hemos terminado con este segundo capítulo de Susana Villarán. Con nosotras hasta el día viernes en tu programa No Negociable. Hemos presentado No Negociable. Sintonízanos los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde. Solo por Betel te acompaña. Y lo que no se negocia 100.1 FM.